Estamos en el momento de cambio de clase y probablemente eso está causando que algún compañero todavía no esté. Ya van a empezar. Tomás, ¿quiénes son alumnos de instituto de la Unión o de dónde eran? De la Unión. El instituto es el IES María Cegarra, son alumnos de secundaria y de la etapa de bachillerato. Se acaba de incorporar la compañera María Amada Patiño, que bueno, ella es la profesora de latín y griego, es la responsable y la encargada, la jefa del departamento de latín y griego, y bueno, pues esto lo conoce ella también de primerísima mano. Bienvenida, María Amada. ¿Le has comentado lo de nuestros talleres virtuales? Sí, sí. Vale. Venga, se están incorporando poco a poco. Yo, ya sabes que como no te veo, cuando tú me digas... Empezamos. Dice, nada, María Amada te saluda, advierte que no tiene cámara en este momento y que por eso no la puedes ver. En buenos días damos inicio a esta comunicación hoy, 27 de abril de 2021, dentro de las jornadas de comunicación Comparte, Divulga y Aprende, organizadas por el IES María Cegarra Salcedo, enmarcadas en el Plan de Acción para la Mejora de los Centros PANCE que nos facilita y ofrece la Consejería de Educación. Hoy, nuestra comunicadora, Elena Ruiz Valderas, es doctora en Historia Antigua y Arqueología, ha sido profesora asociada con la Universidad de Murcia, ha sido coordinadora municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Cartagena, directora también del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena desde el 2001 hasta el 2007 y desde el 2007 hasta la actualidad desarrolla su trabajo como directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, inaugurado en el 2008. Elena, además de ser doctora en Historia Antigua y Arqueología, ha formado parte del equipo de dirección de las excavaciones arqueológicas del Teatro Romano de Cartagena desde 1990. Así que ha formado parte de todo el proceso de gestión, de investigación y de puesta en valor de este patrimonio monumental que disfruta la región de Murcia. Ha trabajado en varios proyectos de investigación coordinados también por el profesor Ramallo Asensio, colega y colaborador en numerosas documentaciones y numerosas publicaciones llevadas a cabo por Elena Ruiz Valderas, que son más de 50. Ha participado también en el Lazio, Italia, en la investigación sobre el foro de Tusculum. Ha participado y colaborado con el CPR de Cartagena, área de formación a la que nosotros también pertenecemos, llevando adelante la guía didáctica del Teatro Romano y la guía didáctica de Cartagonova. Forma parte de la Comisión Técnica para la Gestión del PEO, que es el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Antiguo de Cartagena. Creo que es un exponente, un gran exponente de la defensa y la puesta en valor del patrimonio, y hoy nos va a mostrar cómo, a través de su comunicación, desde la investigación hasta la gestión del monumento, en este caso el Teatro Romano de Cartagena, se puede hacer mucho por la cultura, mucho por nuestra tradición y mucho por construir ciudades que estén formadas con cultura y por la búsqueda de la mejora. Además, están completamente adecuados en un nuevo sistema virtual de trabajo
colaboran y colaboran con lo último, lo vamos a ver, con lo último. Forma parte de la Academia Alfonso X el Sabio de las Bellas Artes de la Risaca y también forma parte del comité científico de la Fundación Centro de Estudios e Investigación de la región de Murcia. Elena, adelante, te escuchamos y disfrutamos de tu comunicación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Tomás, por esta presentación y sobre todo por invitarme a las jornadas que organizáis. Comparte, divulga y aprende sobre un tema que además, como has dicho, pues llevo vinculada tantísimo tiempo, ¿no? Para entrar o enfocar el tema de lo que vamos a hablar, es importante saber qué hace un teatro romano en Cartagena, ¿no? Para ello, brevemente, os quiero mostrar que en la antigüedad la ciudad estaba en una península, como veis, solo unido por un punto, por este istmo, con tierra firme. Aquella zona del ensanche actual de Cartagena, el Corte Inglés, que estaría por aquí, sería una laguna que había al norte y al sur uno de los puertos naturales más importantes del Mediterráneo y la razón de ser de la ciudad a lo largo de la historia, ¿no? De forma que en esta península rodeada de 5 colinas, sobre la que tenemos un texto precioso de Polibio, que visitó la ciudad a mediados del siglo II, nos va contando cómo la colina más elevada era el Asclepios, dedicado a los dioses Asclepios, enfrente Ars Asdrúbali, el monte sacro sería Cronos, San José, el actual San José era Aletes, una divinidad local, Despeñaperros, que es el siguiente, sería el cerro que cita de Hefesto. Pues bien, alejado de la laguna, ¿verdad? Como recomienda Vitruvio que hay que construir los teatros, dice que hay que alejarse de la zona pantanosa porque, claro, el espectador está sentado en el teatro y puede ser que enferme, se está emocionando, está muy entretenido y puede enfermar. Entonces, para que esté cómodo y no ocurran estas cosas, siempre Vitruvio recomienda alejarlo de las zonas insalubres, protegidos en este caso por el viento de levante y cerca del puerto de la ciudad para que el que viniera por mar viera esa enorme construcción que era el teatro romano, ¿no? De forma que el teatro romano forma parte de un proceso histórico en el que en esa ciudad, que fue primero una ciudad púnica y cartaginesa, después fue conquistada por los romanos y después los propios romanos le dan un estatus de colonia con el nombre de Colonia, de ciudad, Iulia, porque es Julio César el que le otorga este privilegio, Nova Cartago. Pues bien, eso significó pues, emprender una enorme reforma de decumanos y de cardos, que seguro que lo habéis estudiado, estas calles norte-sur, norte-sur los cardos y este-oeste los decumanos, y los grandes edificios públicos como el foro, el anfiteatro y el propio teatro. Cuando se construye el Teatro Romano de Cartagena, ya están todos los elementos arquitectónicos que diferencian o que, bueno, que significa un avance del teatro romano frente al teatro griego. Si el teatro griego, recordar, era una cavea más abierta y una escena reducida, el teatro romano, cavea y fachada escénica se cierran en un solo elemento y además detrás se desarrolla un pórtico. Esto lo vemos, por ejemplo, en teatros que impulsa el emperador Augusto en la propia Roma, como el teatro de Marcelo y Balbo, y enseguida, que fijaros que eso se construyen entre el año 17 y 13 a.C., y el nuestro ya en el año 5 estaba inaugurado y tenía ese esquema de teatro, edificio teatral y el pórtico. Pues bien, además nuestro teatro está dedicado a Cayo y Lucio César, que eran los nietos de sangre del emperador Augusto, pero que aparecen en nuestras inscripciones como hijos adoptivos del propio emperador. La intención de Augusto era que estos niños, que eran los hijos de su única hija, que era Julia, fueran los que le sucedieran en el imperio.
pero aquellos dos murieron jóvenes, pero nosotros en el Teatro Romano de Cartagena estamos en ese momento en el que se dedican muchas cosas a ellos. Fijaros en esta inscripción en latín, como tenemos la L, que es la abreviatura de Lucio, Lucio Caesari Augusti, nieto del divino. Aquí tenéis la traducción. También tenemos un altar dedicado a Cayo César, hijo de Augusto, siendo pontífice, cónsul designado y príncipe, principis iuventutis. Como está la profesora de latín, si no lo pronuncio bien, que ella me corrija. Bien, pues eran los príncipes los que estaban siendo promocionados a que fueran el sucesor de Augusto. El Teatro Romano de Cartagena además se construyó con materiales muy nobles. Tenía un doble piso con capiteles y basas de mármol y cornisas de mármol de Carrara. Fijaros qué preciosos capiteles con esa doble corona de hojas de acanto, donde sale el caulículo, cesto, y de aquí parte la voluta, que muchas veces está rota porque se reutilizaron, ya lo veréis, y la hélice. O las cornisas. Los estoy comparando con el Teatro de Tarraco. El Teatro de Tarraco se construye en una fecha similar, pero ahí se hace con materiales locales frente al de Cartagena, que se construye con materiales muy nobles cuya cantera, que era la cantera de Carrara, era propiedad del emperador. Por tanto, se considera que hay un regalo de la familia imperial a esta Cartagena, a esta Cartago Nova, que había sido colonia gracias a su tío abuelo, pero también el Augusto era hijo adoptivo de Julio César. Entonces, fijaros cómo la historia y la realidad material, la aparición del teatro, ha aumentado el conocimiento que sabemos de todo eso. Frente a esa fachada escénica monumental tendríamos una cavea bien organizada gracias, de nuevo, vuelvo a Augusto, a la Les Iulia Theatralis, que dedica a Julio César, que es una ley que establece cómo debe sentarse el público en el teatro. De forma que aquí tendríamos a las clases, digamos, al Senado local, caballeros de orden de ecuestre, ciudadanos libres y arriba en el gallinero las clases más desfavorecidas. Como gran parte de estos teatros de época austera, nuestro teatro tiene el foso, conserva el foso del aulaeum, que era este telón que al comienzo de la función aparecía arriba y se bajaba hacia quedarse recogido en ese foso, en este foso. Se quedaba recogido ahí. ¿Qué se representaba en este teatro? Pues se debió representar comedias, tragedias de tipo griego, de tipo latino, pero lo que más triunfó en época de Augusto fue el mimo y la pantomima, ¿no? Eran representaciones digamos, con una trama más ligera, que era muy del gusto popular, y también debéis saber que con el mimo los papeles femeninos lo hacen las mujeres, mientras que en la pantomima o en la tragedia los papeles femeninos muchas veces lo hacían los hombres con máscaras femeninas. ¿Pero qué ocurrió en este estupendo teatro? Pues que a mediados del siglo II tiene un incendio tremendo, que todo el fuego se quema el escenario de madera, que no lo encontramos quemado en las excavaciones, se cae todas las tejas del tornabot, se derrumba y vemos que en el siglo V el teatro pues ya no tenía tanto éxito y transforma el edificio en un mercado. Construyen donde antes estaba el escenario y la fachada escénica, una serie de tiendas alargadas, que vemos aquí en la foto del proceso de excavación, y frente a ella unas tabernas, una exedra, perdón, aquí veis la exedra porticada y las tabernas, donde se reutiliza todo el material arquitectónico, que es por lo que casi el mercado convive con el teatro y además nos ha guardado muchos capiteles y muchos fustes, ¿no?
Pero es que además sobre el mercado se construyó un barrio de época bizantina, cuando este se abandona parte de una medina y así seguimos con una sucesión de barrios que hasta el barrio de pescadores, que fijaros que aquí no quedaba ya ninguna traza del teatro romano. Este barrio popular se va viniendo abajo en los años 80 y se plantea construir un centro regional de artesanía en el solar de la antigua Casa Condesa Peralta, y en ese proceso de excavación se identifica en febrero de 1990 que esto era un teatro, un teatro que había que hacer un acto de fe, porque fijaros que todo esto ahora sabemos que es la entrada, la cavia llegaba hasta aquí, con lo cual la cavia debía ser más grande. Hicimos una cata y efectivamente nos salió parte del graderío, y a partir de este momento, claro, pues tenéis que pensar que el Centro Regional de Artesanía se trasladó. En ese momento tuvo un impacto tremendo porque la ciudad estaba en plena crisis y parece que esa mirada al pasado reforzó o planificó pues un futuro en el que la arqueología y el patrimonio podía ser un gran valor, y de alguna manera pues esa conciencia social hace que la administración, los ciudadanos trasladan a la administración que uno de los proyectos para recuperar Cartagena sería la recuperación del teatro romano. Se firmó en 1996 un convenio entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y la Fundación Caja Murcia, y a partir de ese mismo verano tuvimos la enorme suerte de encontrarnos estos altares a Júpiter, simbolizado por el águila, Juno, el pavo real, y la lechuza Minerva, y de alguna manera, pues a partir de ahí, todo el equipo de excavación pues trabajó en esta investigación y en un proceso en paralelo, donde no solo estábamos un equipo de trabajo de campo, de arqueólogos que estábamos trabajando directamente en las excavaciones, sino que hubo también que montar un equipo en paralelo pues para la clasificación de todos esos materiales arqueológicos que nos aparecían asociados tanto a esa sucesión de barrios como, por ejemplo, a todas las cornisas y todos estos elementos arquitectónicos o altares del propio teatro. No solo eso, sino también a digitalizar toda esa información. Y iniciar todo un proceso de recuperación del monumento, en el que se puso además una pasarela de madera y se iba contando a todo el mundo qué se estaba haciendo en la excavación. Poco a poco llegamos a la excavación casi completa del monumento en el año 2000. Ya veis que teníamos delimitada toda la cavia, toda esa cavia tan potente, la inma, la media, la suma, las escaleras para acceder a las distintas partes. También veis cómo lo que había llegado a nosotros sobre todo eran las tabernas del mercado, pero también toda esta plataforma de más de 5 metros de espesor, que es como un gran cimiento donde se apoyaba la monumental fachada escénica. Y detrás empezamos a sondear lo que era ese pórtico posterior del teatro. Pues bien, en esos años y en ese contexto, en el contexto del convenio, se crea la Fundación Teatro Romano para terminar de impulsar este proyecto, que el arquitecto Rafael Moneo entra en juego. Es decir, no solo ya tenemos arqueólogos, sino que en esta fase de trabajo entran arquitectos y entran restauradores para poner en valor el monumento. Rafael Moneo hace un recorrido fantástico, en el sentido de que ocupa el Palacio Pascual de Riquelme, en la plaza del Ayuntamiento. Se entraría por aquí, pasamos debajo de una calle, llegamos a las salas del museo y el teatro como esa última gran sala del monumento, ¿no?, que luego recorreremos. Fijaros que casi partimos de una cota de 1 metro sobre el nivel del mar y entramos a través de esa serie de salas en el propio monumento a una cota de 19 metros, ¿no? Fijaros que también diseña esas terrazas ajardinadas que sirvieran de fondo paisajístico al propio monumento. En su interior, la restauración, como veis,
trataba de facilitar la lectura del conjunto, poder pasear por estos pasillos, restituir las escaleras y recorrer el monumento. Más problemas teníamos en la fachada escénica. Ya habíais visto que que había sido desmontada para construir el mercado, pero nos quedaban las huellas y las marcas y más de 30 y pico capiteles, muchísimos fustes, de forma que planteamos una restitución en el que por un lado se vería el doble piso de la fachada escénica y por otra todavía veríamos los restos de ese mercado que había reutilizado los materiales, ¿no? Digamos que esta sería la propuesta de restitución de las dos fachadas. En ningún momento se engaña, ya veis que se reconoce la obra antigua de la obra nueva, que no compiten. Aquí se ha restituido la inscripción, el original está dentro del museo y también vemos parte de esas tabernas del mercado de ese otro edificio público del siglo V, ¿no? De alguna manera, como veis en esta imagen, el proyecto de Rafael Moneo no solo recupera el monumento, sino fijaros cómo enlaza dos hitos de la ciudad medieval, el castillo y la catedral vieja, cómo enlaza el propio museo con la plaza del ayuntamiento, y nos queda, lo que yo digo, el descampado que vemos detrás, es el futuro, bueno, es el pórtico posterior, que son proyectos que tenemos en marcha y que esperemos en cuanto mejore un poco la situación podamos entrar, ¿no? Fijaros que en esta imagen es de 2005, partimos de esta situación y cómo el arquitecto es capaz de recuperar el edificio, un edificio modernista, un edificio del siglo XVII, que en época modernista es Tomás Rico quien le hace esta fachada mistilínea, y le coloca una cúpula muy similar a las que hace en el Palacio Consistorial, que es el arquitecto de ella. Detrás tenemos esa arquitectura de autor, casi sin molestar, de Rafael Moneo, que se mete tapando el roto que había aquí, ¿verdad? Pero dejándonos ver también la imagen de la Catedral Vieja. Y una vez que iniciamos el recorrido, ese, ese pasillo, ese corredor de la historia, es como una columna estratigráfica que hemos querido contar cómo esa sucesión de barrios que antes os decía había ocultado la existencia del teatro. El corredor desemboca en una sala de más de 7 metros de altura que ha permitido, como veis, restituir cómo era esa fachada escénica, ¿no? Con los capiteles de mármol de Carrara, las basas y esos fustes de travertino rosa, y preside la sala por la imagen de Augusto como pontífice máximo, llevaría la cabeza velada. Y a la derecha lo que tenemos son los capiteles de arenisca que pertenecerían al pórtico detrás de la escena. Bien, estos recursos se suman a maquetas, se suman a interactivos para profundizar y comprender, por ejemplo, cómo con la grúa de pisar consiguieron hacer y subir el doble piso de la fachada escénica. Continuamos el recorrido por la sala 2, que está dedicada a Teatro Sociedad y donde no solo vemos los originales de estas inscripciones a Cayo y Lucio César, sino estos magníficos capiteles que son un mensaje que da el propio Augusto a los ciudadanos, a los 7.000 espectadores que estarían sentados en el Teatro Romano, donde les muestra cuál es la religión, el panteón oficial y la religión oficial en ese momento: Júpiter, Juno y Minerva. Aparte que los juegos escénicos, las obras de teatro se representaban también en las fiestas a la tríada capitolina. Y vamos subiendo, después de ver pues qué significaba el teatro desde el punto de vista político, religioso, además de esa función lúdica, ¿no? Y vamos subiendo y llegamos por fin a un corredor donde ha integrado diversas fases de la historia y llegamos pues al monumento al Teatro Romano, ¿no? A partir de este momento el visitante puede recorrerlo, ¿no? En el momento de su inauguración pues fue, os lo podéis imaginar, un proyecto muy querido porque se había trabajado durante muchos años, pero no nos ha ido mal. Fijaros
cómo desde que se inauguró en 2008 se ha ido creciendo el número de visitantes. No os voy a hablar de 2020 y 2021 porque esta pandemia ha hecho que mucho trabajo se haya ido hacia atrás, pero no quita que hemos seguido trabajando y que esperamos poco a poco recuperar, ¿no? Todos esos visitantes debéis de saber que también se traducen en una serie de recursos económicos que nos permiten atender, somos casi un 80% de sostenibles, al mantenimiento y conservación del museo. Tenéis que pensar que aparte de mantener las colecciones, hay que limpiar. Tenemos un servicio de limpieza de un edificio de más de 1.000 metros cuadrados, pero también de un monumento de más de 5.000, que hay que seguir tratando las maderas, hay que aplicar herbicidas y diversos materiales para ir conservando el monumento. Tenemos almacenes, hay un servicio de mantenimiento, de seguridad, etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino hay una función, aparte de la conservación, muy importante, que es la investigación. Tenemos una sala de documentación que muy usada por los investigadores, puesto que ahí hemos organizado los archivos de la Tierra. Están todos los archivos que documentan las excavaciones del teatro, los materiales, incluso la obra arquitectónica. Toda esa investigación y estudio genera también una difusión que es importante, ¿eh? Una difusión que tiene que tener varios niveles. Puedes publicar un congreso mucho más específico, pero también un catálogo de divulgación o guías didácticas, que tenemos varias del teatro, o catálogos de exposiciones, monografías, y esa producción editorial permite no solo difundir el teatro romano, sino también realizar intercambios con otras instituciones investigadoras de este país y del extranjero. Y es por ello que estas vitrinas que ahora veis con muchos libros, pues empezaron vacías y ahora tenemos más de 9.000 volúmenes. También nos genera unos ingresos que nos permite seguir publicando. En el museo también se realizan, tiene un salón de actos que además de una gran vida cultural donde se presentan libros, documentales, etcétera, pues se pueden realizar congresos, jornadas de cultura grecolatina que hemos hecho con la Sociedad de Estudios Clásicos y con AMUPROLAM, etcétera, ¿no? Y otra pata muy importante para un museo es la difusión cultural y educativa. Para nosotros es fundamental, por un lado, las exposiciones que nos atraen nuevos públicos, la promoción de las visitas para trabajar con todo tipo de visitantes, la educación como una parte formativa fundamental, ¿no? Por ello os digo, ¿no?, que estas exposiciones siempre atraen a nueva gente, a nuevo público que ya ha visto el teatro, que es de Cartagena, pero quiere ver la exposición de Catulo, de Pedro Cano, ¿vale? La parte educativa, pues como antes ha dicho Tomás, estuvimos unos años trabajando con el CPR de Cartagena y junto a ellos elaboramos material didáctico que después se transformó en una serie de talleres. Unos talleres que están a varios niveles educativos. Para vosotros, sobre todo, tenemos de Carjadas a Cartagonova el taller de Plauto o el taller de Maucus, que nos acerca a las funciones del teatro, ¿eh? El teatro es política, porque tenemos ahí a toda la sociedad sentada en el teatro, es religión y es diversión, ¿no? Que sepáis que como no hemos reinventado o reimaginado en esta situación que hemos tenido de pandemia, sobre todo, chicos, porque nos han dejado salir de las aulas, ¿no? Pese que claro, que nuestro teatro romano está al aire libre, se podía hacer una visita solo al aire libre, pero bueno, teníais esta normativa y lo que hemos hecho pues es meternos en vuestras aulas, en las aulas de primaria, en las aulas de secundaria y trasladar pues todos estos valores que reúnen el teatro romano como un edificio de la antigüedad, pero que da pie a hablar de qué se hacía, por qué se hacía y cómo se hacía, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos a través de nuestros talleres, donde también tratamos de llegar a los alumnos a través de los textos clásicos, de obras de Plauto, de obras de Terencio, ¿no?
En el aspecto de trabajar para todo tipología de público, siempre vimos y analizamos que en las familias era un trabajo que debíamos impulsar. ¿Por qué? Porque mira, los niños en 2019, para que os hagáis una idea, nos visitaron 20.000 escolares. ¿M? Que se portaron de maravilla, tanto los de primaria como los de secundaria. Pero los de niños pequeños, cuando vienen en verano con sus padres, no se portan tan bien. ¿Eh? Y además notábamos que los niños se perdían cosas, ¿no? No se las pierden cuando vienen con su clase, pero sí se las perdían en las visitas veraniegas o en los puentes, en los momentos de ocio. Entonces nosotros trabajamos con la idea de que el museo fuera también un lugar de encuentro de las familias, ¿no? Que pudieran compartir ese momento de ocio. Y hemos trabajado digamos, en actividades familiares, en las navidades, como eran las navidades romanas, como era el carnaval romano, actividades como el teatrum o versus Aníbal. Ahora tenemos una preciosa que es al Teatro Romano Soy, donde bueno, también participa toda la familia en el coro de ranas, que actúa con Dionisio en las ranas de Aristófanes, un fragmento que hemos seleccionado. Bueno, pues todo esto hace que las familias tengan un lugar de encuentro de ocio para su tiempo libre. Y también, pues, rutas. El patrimonio de Cartagena es tan amplio que permite, y trabajamos en red, que permite hacer rutas romanas, rutas teatralizadas, tenemos visitas nocturnas también en verano al Teatro Romano, y todo esto también lo hacemos porque tenemos un convenio con Cartagena Puerto de Cultura, con el consorcio, de forma que la atención al público, la gestión, las reservas, la tienda, todo esto lo podemos trabajar con ellos. Entonces, digamos que multiplicamos el efecto porque podemos hacer una visita que vaya desde esa muralla púnica que construyó Asdrúbal, ¿verdad? Y que llegues hasta el Teatro Romano. Podemos visitar un edificio de culto imperial, unas termas donde la higiene, sabéis que en Roma era muy importante, pero también podemos seguir por ese castillo medieval o la visita al fuerte de Navidad que nos lleva al sistema defensivo de la Bahía de Cartagena o los refugios de la guerra civil. Es decir, que hay unos contenidos que de verdad están completamente imbricados pues, con las humanidades, pero también con el disfrute de cualquier estudiante, aunque sea de ciencias, que puede aprender de su historia, ¿no? Hemos hecho también otra pata nuestra, ha sido el desarrollo del museo online, nuevas tecnologías. En el 2018 empezamos con un proyecto, primero de realidad aumentada, que os voy a poner un vídeo si me da tiempo, y otro a través de, aplicando esto a gafas virtuales. Claro, esto es una inmersión perfecta, porque tú estás sentada en el teatro y estás sentada como dentro del edificio reconstruido, tienes un romano al lado, puedes mirar para arriba, para abajo, y es una inversión directa en el propio monumento. Hemos trabajado también con esto que veis aquí, que son 50 marcadores que tenemos a lo largo del museo, que son reconocidos por estos móviles y que permiten a un invidente recorrer el museo desde la puerta, desde la plaza del ayuntamiento hasta el interior del monumento, a través de esas pegatinas. No solo les dirige los obstáculos, sino también le da información. Y bueno, pues tenemos también para vosotros jóvenes la guía aventura, que puedes ir recorriendo el museo y con acertijo llegas hasta el propio monumento. Tenemos audioguías para niños, que esto ahora es un producto del 2019 que hemos elaborado con el ISEN, con la profesora de infantil María Dolores Delgado, y todo su grupo de trabajo del ISEN. Es una audioguía donde Lucio y Minerva acompañan al visitante a lo largo del museo y está resolviendo bastante este tema de familias. Cuando vienen los padres y los niños, pues los niños llevan esta audioguía y las encuestas nos recogen que acaban satisfechos porque han aprendido mucho, ¿no? También rompemos barreras idiomáticas, tenemos las mismas audioguías
en 5 idiomas que además son de manos libres. Quiero decir que esto funciona con una narrativa. Tú llevas colgado en el pecho pues este receptor y conforme vas pasando de sala en sala se activa la narrativa, con lo cual es bastante cómodo. Hemos hecho mucho trabajo de una selección de piezas en la plataforma Skefat que te permite analizar minuciosamente pues, cada una de ellas, y un tour virtual que además lleva tanto parte de audio, parte explicativo, parte de vídeo, parte de piezas en 3 dimensiones, y que bueno, pues permite un recorrido muy exhaustivo. Así nos estamos reinventando en esta situación, ¿no? Todo esto lo podéis consultar en nuestra página web, ya pinchando en esta web pues tenéis muchísima información. En el estudio tenéis recursos didácticos, tenéis guías didácticas. Estamos en Facebook por si nos queréis seguir, y estamos imbricados en todas las actividades culturales del Ayuntamiento de la ciudad de Cartagena. Ayer presentamos, que sepáis, la Noche de los Museos, que se va a celebrar el 15 de mayo, que el día 3 empiezan las reservas para esas pases a cada 10 minutos que va a haber al Teatro Romano. No se pueden hacer grandes colas, ya lo sabéis, no se pueden hacer espectáculos masivos en la calle, pero sí que se van a abrir todos los museos y vamos a hacer también en el caso del teatro, 3 actividades, pero todos los museos van a hacer actividades a las que te vas a poder apuntar, ¿no? Como os decía, pues estamos implicados en la Noche de los Museos, en la Mar de Letras, en Cartagineses sin Romanos y en todo lo que culturalmente se mueva en la ciudad. Por tanto, quiero sintetizar, antes de pasar a poneros el vídeo, que después de todos estos años, ese trabajo en el que hay que trabajar para la tercera edad, hay que trabajar para las familias, para los estudiantes jóvenes, para los jóvenes, por supuesto, para esa cantidad de cruceristas que nos vienen, que fijaros cómo conforme Cartagena tenía una buena oferta cultural, han ido creciendo el número, ¿no? Y al final los objetivos es, además de trabajar para conservar, para los investigadores, es para todo el público, de todas las edades, de todos los países. Son los que realmente es nuestra vocación, ¿no? Y esta ciudad mediterránea, pues con esa vocación, ha ido salvando sus crisis. Salvamos las de 2008 y espero que podamos volver a salvar los nuevos retos que van a suponer en los tiempos estos post-COVID, ¿no? Y bueno, yo mientras busco para poneros el vídeo con la realidad aumentada y el recorrido virtual, Tomás, si hay preguntas, como no os veo, pues podéis ir diciéndome. Muchas gracias, Elena. Bueno, los compañeros que deseen hacer alguna pregunta la pueden hacer abriendo el micro, solicitando el permiso de palabra, levantando la mano o escribiéndolo por medio del chat, que está abierto y habilitado. Muy bien, Tomás, si tú puedes, voy a poner el vídeo y tú vas haciéndome un resumen de las preguntas, ¿vale? Sí, sí. Y luego lo contesto. Bueno, Correcto. voy a poner el vídeo. Vamos aquí, espérate, que lo voy a poner desde el principio. Allá va. Todos estos restos y la estructura conservada del Teatro Romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto había un espectacular frente escénico compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros, para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velario.
Tras el frente escénico había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas y los actores realizaban preparativos. Los teatros romanos eran edificios emblemáticos en los que se representaban obras clásicas y romanas. Su destino principal era, como el de los demás edificios de espectáculos, el ocio ciudadano. En el Teatro Romano de Cartagonova cabían 6.000 espectadores que se situaban en la cavea en un orden establecido según su rango social. Bueno, pues mientras voy abriendo el recorrido virtual, Tomás, si hay algún comentario, alguna pregunta. Sé que he ido muy rápido, pero también me comentaste que tratará de utilizar ese tiempo, ¿no? No, si vamos muy bien de tiempo. Elena, quiero también aprovechar para estar siguiendo la comunicación del compañero Esteban Bernal, que además es artista plástico y que él, bueno, disfrutó, él y los propios visitantes, de tomar el museo como lugar en el que expuso arquitectura. Preciosa, su exposición fue magnífica. Hola Esteban, me da mucha alegría que estés por ahí y no solo eso, ha venido a dar conferencias en nuestro salón de actos, es decir, que tenemos muchísima unión, ¿eh? Y también una cosa que se me ha olvidado comentaros es que esta gran riqueza de nuestro teatro también se debe a las minas de plata de la zona de la Unión, ¿eh? De alguna manera esa actividad comercial frenética una vez que Roma conquista Cartago Nova, y parte de por qué lo hace es por la plata, claro está. Buenos días, Elena. Bueno, felicitarte, bueno, saludarte primeramente. Soy Esteban Bernal y darte las gracias por tu estupenda exposición y no solamente por esta exposición, sino por la labor que estás haciendo de puesta en valor, de difusión, que es realmente encomiable. Así que, bueno, felicitarte. Muchas gracias. Mira, yo estoy aquí con un grupo de alumnos de segundo de bachillerato de artes que, si me autoriza, Tomás, te formulo una pregunta que nos formulábamos aquí, nos hacíamos. Así que, Tomás, ¿le hago ya la pregunta o tú llevas el orden? No, adelante, Esteban, que tienes potestad para hacer todo lo que quieras. Muchas gracias. Elena, era con respecto a las futuras campañas que terminarán de excavar y de sacar lo que es todo el jardín porticado tan maravilloso y que lamentamos que no pueda hacerse por las vicisitudes económicas, pero ¿lo tenéis ya planificado para poder hacerlo cuando sea posible? Mira, si no hubiera ocurrido lo que ha pasado es que en mayo, entre mayo y septiembre, teníamos ya terminado el proyecto para sacarlo a concurso de la primera fase. Que sabéis que los proyectos llevan seguridad, llevan precios descompuestos, es decir, una cosa compleja, ¿eh? Si alguno va a ir a meter luego arquitectura y demás, ya sabéis que una excavación lleva también a la cercana, de forma muy cercana, un arquitecto y un aparejador, y que cuando estas obras salen a concurso, pues tiene que estar visadas y todo. Tenemos visado del Colegio de Arquitectos y tenemos visado y autorización ya de cultura. Pero es cierto que ahora mismo tenemos que ver cómo financiar este proyecto. Es posible que con estos dineros de Europa, no lo sé, se pudiera trabajar en las excavaciones del Teatro Romano, porque además tiene
tiene mucho que ver también con la investigación, con la transición ecológica. Piensa que si quedan restos de las plantas, de los árboles que decoraban ese jardín, es posible que a través de la flotación y del análisis de las semillas, de todo esto, de los carbones, podamos más o menos conocer qué plantas decoraban este pórtico, ¿no? Dos de las habitaciones de este pórtico, que tú la has visto en la exposición temporal, conservan además pintura mural de un edificio público de teatro que se dibuja una arquitectura teatral, las propias pinturas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que son elementos muy potentes, tanto arqueología, investigación, artística, la pintura mural, investigación sobre también cómo es ese jardín romano del teatro, es decir, que estamos muy ilusionados y pensamos que quizás la intención del presidente es llevarlo como un proyecto a los recursos que nos vienen nuevos, pero bueno, vamos a ver cómo está todo, porque de momento hay palabras, como sabéis, pero no hay acciones todavía decididas. Pero nosotros tenemos mucha ilusión, si no este año el que viene o el otro, pues espero que podamos empezar, ¿no? Todo ese descampado que vemos detrás está organizado en 3 fases y la primera fase es que está ya para mañana sacarla a concurso. Gracias, gracias por tu respuesta y bueno, esperemos que sea así pronto. Un saludo. Un saludo. Bueno, os estoy aquí mientras voy respondiendo las preguntas, enseñando este nuevo recurso que nos permite recorrer el museo, nos permite, bueno, pues llevarnos, este sería el corredor que hemos visto antes, todos esos puntitos que veis de colores, porque hay audios, hay piezas en Sketchfab, o sea, en la plataforma Sketchfab, ¿vale? Elena, Dime. hola, me hacen el comentario si se ha tenido en cuenta o valorado el que en algún momento a lo largo del verano se utilice, o el resto del año, se utilice el propio teatro para hacer alguna interpretación, como hemos visto que se llevan a cabo en otros teatros romanos, aquí mismo en España también, como el caso de Mérida. Si eso se ha pensado y de alguna manera podría contribuir a una mejor dinamización del aprovechamiento de este espacio. Pues mira, te cuento, nosotros cuando estábamos abordando la restauración del monumento, viene a coincidir con bueno, la denuncia de Sagunto, en el sentido de que todo lo que habían hecho de reconstrucción del graderío para la puesta en escena, pues se había ordenado que había que desmontarla, ¿no? Es verdad que el Teatro de Sagunto marcó un antes y un después de cómo intervenir en el siglo XXI, no debéis de pensar que nos ha tocado restaurar en el siglo XXI en un monumento. ¿Qué ocurre? Que para restaurar en el siglo XXI ese teatro tendríamos que hacer todo un graderío moderno, o sea, una grada moderna que no dejarían ver lo que ha llegado a nosotros. Y es que lo que ha llegado a nosotros del graderío son las gradas casi desnudas, donde la piedra había sido robada para hacer otros edificios, ¿no? Eso dificulta que la gente se pueda sentar, porque encima del escenario sí que podemos hacer un fragmento de representación teatral, que de hecho la estamos haciendo hemos estado haciéndola todos los sábados con la familia. Se puede hacer en la noche en los museos, habréis visto un baile contemporáneo o habéis visto una pequeña o una banda de música en un espectáculo de 10-15 minutos, lo que puedes ver de pie, y tenemos esa dificultad de que como está ahora mismo el graderío, no puedes sentar a la gente. Claro, si tú para sentarla en el siglo XXI tienes que poner luces de emergencia, tienes que reconstruir una grada cómoda, hay que habilitar puertos de baño, es decir, para todo eso está el Batel, que es un sitio maravilloso y que animo a que la gente vaya a las obras de teatro y a los festivales de danza, que muchas veces no se llenan,
se decidió pues recuperar más el monumento para esta función de visita, de didáctica, de entender qué era el teatro, cómo era el teatro, y esa parte lúdica del teatro la llevamos más a talleres, a explicaciones o a visitas nocturnas teatralizadas que hace el actor Pepe Hortas todos los veranos, todos los sábados de verano, y que realmente es una visita muy interesante, muy exclusiva para un grupo muy reducido y que disfruta de verdad de la esencia de ese teatro de Plauto. No sé si entendéis, porque es complicado, pero bueno, aquí estamos en sala 1. Muchas gracias por la rica respuesta. Elena, nos quedan 5 minutos, seguimos haciendo la visita. Esos 4 minutos. Subir de planta. Sí. A ver, vamos a ver este esquefat, ¿vale? Para que podáis luego vosotros investigar, que sepáis que los puntos azules de ese recorrido, mientras si tenéis otra pregunta, mientras se abren, ¿ya nos hemos desconectado? Ya nos hemos desconectado. No, estamos conectados. Estamos conectados todavía. Vale, voy a ver si se carga y si no, os llevo ya a que terminéis el recorrido virtual. Espero a los estudiantes que les haya gustado, porque todo esto de nuevas tecnologías casi lo manejáis vosotros mucho mejor. ¿Sí o no? Los chicos no tienen dudas. Parece ser que no presentan ninguna pregunta. Estamos en tiempo, Elena, está empezando lamentablemente a tocar el timbre. Bueno, gracias por esta comunicación. ¿Vale? Esto lo dejo para investigar. Gracias por esta comunicación tan rica. Un espacio visitado por más de 7.000 espectadores en el momento en el que se concibe y hoy por cientos de miles desde su inauguración. Una rica biblioteca con más de 9.000 volúmenes. Hemos visto como un ejemplo claro de la eficiencia en la puesta en valor de un espacio expositivo, cultural, de un patrimonio que enriquece no solamente a la ciudad de Cartagena, a la región de Murcia y a España, con un ejemplo en todo el bacino del Mediterráneo de lo que es la herencia romana y de lo que fue el esplendor de esta cultura tan importante. Muchísimas gracias a Elena Ruiz Valderas, directora del Teatro Romano de Cartagena, por la participación en estas jornadas de comunicación embarcadas en el Plan de Acción para la Mejora de los Centros Educativos. Gracias de nuevo de mi persona y en nombre de este centro. Estoy tratando de llegar rápidamente al teatro. Creo que lo voy a conseguir y si se corta, pues ya sabéis dónde está, ¿vale? No se corta. Hemos llegado aquí ya hemos llegado al teatro. Y el vídeo que os he puesto antes lo podéis luego ver, que está aquí en este punto y hay más cositas. Ha sido un placer colarme en vuestras clases y en vuestra vida cotidiana y trasladaros, pues bueno, todo este trabajo y que además, bueno, dentro de nada ustedes van a estar en la universidad, muchos de vosotros, otros pues tendrán que elegir para dónde van o qué quieren hacer. Y bueno, ya veis que hay muchos oficios, aquí han trabajado muchos oficios en este momento. Elena Ruiz Valderas, muchísimas gracias de corazón. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Un abrazo, gracias Elena, enhorabuena. Soy Esteban, hasta luego. Muy bien.